Millonario transformado por una empleada y su hijo de 7 años. Roberto se encontraba entre maquetas, planos y contratos, rodeado de un ambiente frío que era reflejo de su éxito. Desde su oficina en la colorida Guadalajara, observaba cómo cada mañana la vida transcurría sin un propósito verdadero, una rutina que lo atrapaba en una espiral de soledad y superficialidades. A pesar de su fortuna, sentía que su vida carecía de significado. Una voz interior le susurraba insistentemente que algo faltaba, que había un vacío que ni el dinero ni el estatus podían llenar. Clara, su asistente, llegaba puntual cada mañana, acompañada de su pequeño hijo, Diego. La sonrisa de ambos contrastaba marcadamente con la rigidez de la oficina. Roberto, que la veía como una simple empleada, no podía evitar sentirse intrigado por la energía que traían consigo. Dieguito, con su curiosidad infinita, iluminaba la estancia con preguntas que desdibujaban la solemnidad del lugar. La conexión entre madre e hijo era palpable y eso lo desconcertaba más que cualquier contrato millonario. Un día, mientras todos en la oficina lidian con la presión de un nuevo proyecto, Clara y Diego se quedan a solas un momento, esperando que Roberto se una a la reunión. Sin querer, él escucha a Clara hablarle a su hijo sobre los sacrificios que hace para darle una vida mejor. Cada día es una lucha, mi amor, pero lo haría 1000 veces si eso significa verte sonreír. Las palabras de la madre resonaron en su mente como un eco profundo que lo atravesaba. Esa lucha diaria, esa conexión genuina, era algo que él, a pesar de sus logros, nunca había experimentado en su mundo de cifras y planos arquitectónicos. La punzada en su corazón fue intensa, como si algo en su interior se agrietara. Colocado entre admiración y envidia, vio a Clara recibir un reconocimiento por sus logros académicos, una meta alcanzada por su esfuerzo y dedicación. Mientras los demás celebraban su triunfo, Roberto la observaba desde la distancia, sintiendo un malestar creciente dentro de él. La historia de Clara traía recuerdos a su mente de las luchas que él había enfrentado, pero con una diferencia. Cualquier triunfo que él había alcanzado carecía de la autenticidad que su asistente había demostrado. Esa noche, los pensamientos lo atormentaban y una tragedia inesperada llegaría a su vida, arrebatando a alguien que amaba. La pérdida lo dejó sumido en el dolor y en su desesperación pensó en Clara y en su hijo, quienes parecían vivir una felicidad desinteresada que se le escabullía entre los dedos. Mientras lloraba por lo que había perdido, su mente se aferró a las palabras de Clara, a aquella lucha que hacía por su hijo. Fue entonces cuando revisaba viejas imágenes familiares que un descubrimiento conmovedor surgió, forzándolo a confrontar su pasado. La conexión entre sus vidas lo inspiraba a repensar la dirección en la que se encontraba. Sin embargo, la incertidumbre lo devoraba. ¿Podría dejar atrás su viejo yo con todas esas ambiciones materiales para abrazar una nueva vida que significara algo real? Esa voz interior, intensamente potenciada por el descubrimiento, lo empujaba a tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Roberto se enfrentaba a un dilema desgarrador, entre la fachada de su éxito y el deseo de explorar una conexión auténtica. Los recuerdos de Clara y Diego continuaban presionando su corazón, y mientras se sumía en esa angustia emocional, se preguntaba si alguna vez podría encontrar la felicidad verdadera entre la opulencia que lo rodeaba y la humildad que había comenzado a valorar. Su vida, antes tan clara y lineal, ahora se sentía como un laberinto del que no podía escapar. El eco del agradecimiento, la lucha por el mañana y la posibilidad de una nueva vida llenaban su mente, y la presión era como un peso que lo asfixiaba. ¿Qué decisión tomaría al final? ¿Tendría el valor de abrazar un futuro transformador que, aunque incierto, prometía el contacto humano que tanto anhelaba?
La mañana siguiente, Roberto se despertó con la sensación de no haber dormido en absoluto. Las horas de desvelo se habían convertido en un desfile interminable de pensamientos inquietos. ¿Cómo había llegado a este punto? La visión de la vida con Clara y Diego se había anclado en su mente, insistiendo en que el camino de su existencia quizás necesitaba ser redefinido. Decidió que no podía continuar viviendo en la inercia del pasado. Se presentó en oficina antes que de costumbre, ansioso por conectar con Clara. Había llegado el momento de valorarla, no solo como su asistente, sino como una persona que había logrado algo que él había olvidado anhelar: el significado. Con la mente llena de proyectos y nuevos planes, esperó su llegada con expectación. Clara entró y lo saludó con su habitual amabilidad, desarmando su nerviosismo. ¿Todo bien, Roberto?, preguntó, una preocupación momentánea cruzando su rostro. «Quiero que hablemos», dijo él, usando un tono que ni él mismo reconocía. «Sobre ti, sobre Diego y sobre cómo mejorar este lugar. He estado reflexionando mucho últimamente». Los ojos de Clara se iluminaron y su primera reacción fue de sorpresa. Sin embargo, una chispa de curiosidad también podía notarse. Roberto la condujo a una sala de reuniones donde pudiera hablar sin distracciones. Mientras caminaban, su corazón latía a un ritmo acelerado. Al sentarse, Clara fijó su mirada en él con atención, mientras él se esforzaba por articular sus pensamientos. «He sido un egoísta. Me he centrado en el trabajo y en los números, olvidando la verdadera esencia del propósito. Lo que vi entre tú y Diego me hizo darme cuenta de que la vida es más que posesiones». Ella escuchó, anotando cada palabra. Su expresión culminó en una mezcla de comprensión y admiración. «No es fácil cambiar la forma en que hemos vivido hasta ahora, pero creo que es posible», le respondió. Roberto le compartió su deseo de implementar un programa de responsabilidad social dentro de la empresa, un espacio donde pudiera ayudar a niños y jóvenes en situaciones vulnerables. Él quería asegurarse de que su fortuna tuviera un impacto real en la vida de otros, no solo en cifras. Clara, emocionada, comenzó a visualizar lo que podría llegar a ser. El proyecto requeriría esfuerzo, dedicación y colaboración. Era aquí donde podría aportar su experiencia y pasión. La idea comenzó a prenderse en sus corazones, brotando a partir de un lugar genuino. Mientras discutían los detalles, un nuevo dilema se instaló en la mente de Roberto. El miedo al fracaso acechaba. ¿Realmente podría llevar a cabo algo tan ambicioso? Argumentó mentalmente que las proyecciones pueden fallar, que la empresa podría perder valiosos recursos, y su miedo a perder el control lo asfixiaba. Claramente, había un gran camino por delante. No obstante, una chispa de determinación encendió su espíritu. En ese día, comprendió que había más riesgo en aferrarse a la vieja rutina que en abrirse al cambio. Se permitió dar espacio a la esperanza. A veces, solo era suficiente querer intentarlo. Y así, con el impulso de Clara, Roberto comenzó a visualizar un número distinto en su futuro. Uno que no solo lo incluía a él, sino también al mundo que lo rodeaba. Era un paso hacia una vida de propósito, aunque el camino era incierto. Sin embargo, en ese mismo instante sonó su teléfono, interrumpiendo la conversación. Era su abogado, quien le dejaba un mensaje alarmante sobre un problema inesperado relacionado con su legado familiar que podría amenazar tanto su vida personal como profesional. La pregunta crucial quedó suspendida en el aire. ¿Puede la búsqueda del significado ser suficiente para soportar el peso del mundo que se desmoronaba ante él? Roberto permaneció inmóvil, el eco de la voz de su abogado resonando en su mente como un tambor en un desierto vacío. La posibilidad de una amenaza a su legado familiar desdibujaba el renovado sentido de propósito que había comenzado a entrever. Sabía que debía actuar, pero el pánico lo paralizaba. Aquí estaba, intentando construir un futuro lleno de significado, y ahora, con el peso del pasado amenazando con aplastarlo. Su mirada se dirigió hacia Clara, quien lo observaba en silencio, preocupándose por su reacción. Era evidente que ella captó la intensidad de la situación. Sus ojos transmitían una preocupación genuina y una atención que Roberto apreció.
Sin embargo, también sentía que tenía que ser fuerte, que no podía permitir que sus problemas personales afectaran el impulso positivo que habían comenzado. «¿Qué pasa, Roberto?», preguntó ella, su voz tierna y calmada. Volvió a respirar, intentando ganar claridad en medio del caos emocional. «Mi abogado, hay un problema con el testamento de mi padre, algo que nunca imaginé». Las palabras le salieron entrecortadas, llenas de la carga emocional que aún no había procesado del todo. El rostro de Clara se tornó serio, pero pronto notó cómo la calidez de su mirada lo instaba a abrirse más. «¿Qué tipo de problema?», indagó. Un remolino de pensamientos invadió la mente de Roberto. Para él, siempre había sido un magnate con una vida cómoda, una existencia construida sobre la previsibilidad financiera. Ahora, esa estructura se tambaleaba por la mera posibilidad de perder algo tan fundamental. «Al parecer, hay una cláusula del testamento que vincula mi fortuna a ciertas condiciones. De no cumplirlas, podría perderlo todo», reconoció, sintiendo que las piezas del rompecabezas se desarticulaban ante sus ojos. Clara hizo un gesto de comprensión. «Eso suena aterrador, Roberto. Pero, ¿hay algo que puedas hacer?», indagó. Un remolino de pensamientos invadió la mente de Roberto. Para él, siempre había sido un magnate con una vida cómoda, una existencia construida sobre la previsibilidad financiera. Ahora, esa estructura se tambaleaba por la mera posibilidad de perder algo tan fundamental. «Al parecer, hay una cláusula del testamento que vincula mi fortuna a ciertas condiciones. De no cumplirlas, podría perderlo todo», reconoció, sintiendo que las piezas del rompecabezas se desarticulaban ante sus ojos. Clara hizo un gesto de comprensión. «Eso suena aterrador, Roberto. Pero, ¿hay algo que puedas hacer?». La pregunta lo desconcertó en un principio. Contar con el respaldo de Clara en este momento crítico le hizo considerar que quizás, en lugar de abdicar al miedo, podría hallar la fuerza necesaria para enfrentar lo que se avecinaba. «No lo sé, quizás buscar la ayuda adecuada, intentar entender la situación en profundidad», reflexionó. Había algo vulnerable en su voz, un tono que por primera vez resonaba como un súbdito en lugar de un rey. Esa humildad, aunque incómoda, parecía ser lo que necesitaba. Mientras discutían opciones, algo dentro de él se comenzó a desenredar. En lugar de sentirse retraído por el miedo, una parte de su ser se sintió empoderado por la posibilidad de ayuda. Nunca se había sentido verdaderamente solo en su viaje. Había construido su imperio rodeado de personas como Clara y Diego, quienes podían ofrecer perspectivas valiosas. La conversación evolucionó fluidamente hacia cómo podrían abordar el nuevo programa social que habían concebido. Cada idea que generaban parecía alivianar un poco la presión que había comenzado a tambalear su confianza. Roberto decidió centrarse no solo en la crisis que lo acechaba, sino también en redirigir el camino. Quizás esta situación era una oportunidad oculta para revivir y reinventar tanto su futuro como su legado. Al fin y al cabo, nada estaba garantizado, ni su fortuna ni el significado que había comenzado a buscar. Había que construirlo. Sin embargo, una pregunta lo atormentaba tantis que la conversación se cerraba. ¿Podrían los lazos que formaba ahora con Clara y Diego ser suficientes para soportar la tormenta que se avecinaba? Ese pensamiento resultó perturbador mientras las luces de la oficina empezaban a parpadear, como si anticiparan una revelación inminente. Justo en ese momento, recibió un mensaje inesperado en su teléfono, claramente de su abogado. Allí, un consejo intrigante le hizo explorar un nuevo ángulo de su complicado legado. ¿Era la solución más cercana de lo que pensaba? Apenas sus dedos tocaron la pantalla del teléfono, la vibración pareció desplazar el aire tenso que lo rodeaba. El mensaje del abogado no contenía un simple consejo, era un mapa que podría guiarlo en lo que habían sido los territorios desconocidos de su propia vida. Revisar las cartas de su padre puede revelar más de lo que imagina. Hay aspectos que no ha considerado, leía. Su mente se llenó de preguntas mientras las palabras se repetían en su cabeza. Revisar las cartas. Sin pensarlo dos veces, Roberto sintió una chispa de determinación.
Hacía años que no buscaba esos documentos que guardaba en su viejo despacho familiar, llenos de recuerdos y de un padre cuya figura había comenzado a desvanecerse en su memoria. «Clara, necesito que me acompañes», dijo, mientras se levantaba abruptamente. La preocupación en los ojos de ella se tornó en una colaboración silenciosa, como si entendiera la importancia del momento. En el camino hacia la oficina donde se almacenaban esas cartas, se repitió constantemente el mantra de que no podía permitir que el pasado dictara su futuro. Esta búsqueda se había transformado en un acto de reclamación, un intento de administrar su legado no como una carga, sino como una oportunidad para crecer. Al llegar, la penumbra del lugar lo envolvió mientras buscaba entre cajas de documentos y libros polvorientos. Con cada carta que desdoblaba, sentía que se conectaba de nuevo con la esencia de su padre, esa figura que siempre tuvo más preguntas que respuestas. Allí había cartas de amor, de desilusión, de enseñanzas que rebotaban en su mente. «Roberto, lo que importa no es lo que tienes, sino lo que construyes». Era evidente que había renunciado a esta sabiduría durante años. Su vida se había centrado en la acumulación y la imagen pública, y ahora, mientras leía, esas palabras resonaban con más fuerza. Pero para él, ese no era el único descubrimiento. Una nota, arrugada y amarillenta, tenía un punto clave. «Mi querido hijo, la honestidad en la vida personal es más valiosa que cualquier fortuna. Recuerda que siempre habrá opciones, solo debes mirarlas». La intensidad emocional lo abrumó. El legado que temía perder podía ser de hecho reforzado, no solo por el dinero, sino por cómo había elegido vivir. Había luchado por construir algo significativo, pero había dejado que el miedo y la ambición lo aislaran. Clara, observando su transformación, le tocó el brazo suavemente. «Roberto, ¿estás bien?» Su voz era un ancla en ese mar de introspección. Él asintió, sintiéndose vulnerable y fuerte al mismo tiempo. En ese momento se dio cuenta de que Clara había entrado en su vida como un faro en la neblina, empujándolo hacia el autodescubrimiento. Mientras los recuerdos se irían alineando en su mente, algo en su pecho comenzó a cambiar. Terciopelo y acero, una mezcla extraña que solo él podía dotar de significado. Era hora de que reemplazara la sensación de pérdida por la resistencia. Había que enfrentar a sus enemigos invisibles, el miedo a fallar, la aprensión por lo que otros pensarían y, sobre todo, la corrosiva duda que hacía tiempo que lo alcanzaba. El sol empezaba a caer, proyectando sombras alargadas en la sala. Mientras Clara continuaba revisando las cartas, su mente comenzaba a trazar caminos. ¿Quién era realmente Roberto sin el peso de la herencia familiar? Era cuestión de tiempo antes de que decidiera tomar el control y despojarse de las cadenas del pasado. «Voy a hacerlo», murmuró casi para sí mismo. Aquella afirmación resonó con una nueva certeza. No solo tenía que enfrentar a su abogado, sino, más importante aún, a sí mismo. El éxito no sería solo financiero, sería personal, redefiniendo el sentido que había perdido. Entonces, mientras se preparaba para enfrentar la tormenta que se avecinaba, un último mensaje llegó a su teléfono, y su corazón se detuvo brevemente al leerlo. «No olvides que siempre hay más, Roberto. Busca en los lugares donde no has mirado». ¿Estaría esto relacionado con otro aspecto oculto de su legado? Una nueva idea se arraigó en su mente, tan fascinante como aterradora. Las conexiones entre el pasado y el presente comenzaban a entrelazarse, y ahora estaba más dispuesto que nunca a buscar detenidamente. Pero, ¿qué otros secretos le deparaba su historia familiar? Roberto sentía cómo cada carta desvelaba una nueva capa de su historia, y un profundo anhelo de reconectar con su esencia. La atmósfera cargada de polvo y recuerdos evocaba un pasado que había sido importante para él, pero que había decidido relegar. Sin embargo, ahora se planteaba interrogantes más allá de lo evidente. Con cada página que leía, la idea de que la honestidad era su mayor patrimonio se convertía en una revelación ineludible. ¿Qué significaba realmente ser auténtico?, se preguntó mientras se acomodaba en la vieja silla que perteneció a su padre. La nostalgia lo invadió, pero por primera vez entendió que en esa autenticidad podría encontrar su camino. Fue aquí donde comenzó a vislumbrar su próximo paso. Usar las enseñanzas de su padre para forjar no solo su legado, sino también su identidad.
Clara había observado en silencio hasta entonces. Cuando finalmente se acercó a él, su voz era un susurro que rompía la tensión del momento. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Su pregunta no era solo sobre el próximo movimiento físico, sino sobre el viaje interior que ambos sabían que Roberto necesitaba emprender. El peso de la decisión lo ahogaba un poco. Todos estos años había estado atrapado en un ciclo de ansiedad y ambición, persiguiendo metas que se sentían vacías. Ahora, el eco de las palabras en las cartas le servían de guía. Era el momento de construir en lugar de acumular. Aspiró hondo y, sintiendo el coraje florecer dentro de él, decidió que no se retendría en solo leer y asimilar las lecciones. Las llevaría a cabo. El primer paso es desvincularme de la imagen que he sostenido tanto tiempo, afirmó Roberto, sintiendo que cada palabra lo liberaba un poco más. No solo se trataba de enfrentar su pasado, sino de reinventarse con los elementos que había olvidado en el camino. Clara asintió, comprendiendo el significado profundo detrás de su declaración. El día siguiente amaneció brillante y claro. Era el momento perfecto para mirar al futuro. Mientras conducía hacia su oficina, sintió que cada kilómetro representaba una distancia emocional que iba recorriendo. Cuando llegó, un nuevo sentido de propósito lo invadió. Ya no quería la imagen sencillamente de un empresario destacado, sino de un ser humano que aprovechaba su potencial buscando un impacto real en el mundo que lo rodeaba. Roberto se puso a pensar en los cambios necesarios en su empresa, en cómo podría modificar no solo su enfoque, sino también la cultura que había perpetuado allí. La ambición se podía transformar en innovación si se alineaba con el propósito de ser auténtico. Así, decidió convocar a su equipo al día siguiente porque sabía que la transformación empezaría desde dentro y necesitaba su apoyo. La planificación de la reunión hizo que su corazón latiera más rápido. Sin embargo, la adrenalina que sentía no era solo nerviosismo, sino la anticipación del cambio. Mientras trazaba su discurso, se dio cuenta de que no quería hablar solo de cifras y proyectos, sino de la importancia de la integridad y el compromiso personal. Al fin, en el camino a casa, un nuevo mensaje brilló en la pantalla de su teléfono. La búsqueda de la verdad no siempre es fácil. A veces nos lleva a enfrentar lo que más tememos. Una vez más, la coincidencia de la frase lo descolocó. ¿Era una invitación a ir más allá de lo que había explorado hasta ahora? Roberto sintió que su propio viaje apenas comenzaba. Lo que había creído que eran obstáculos se convertían ahora en oportunidades que lo empujaban a la transformación. Y mientras aceptaba la valentía necesaria para romper las cadenas de su antiguo yo, un susurro le decía que esto solo era el principio de una verdad aún más profunda por descubrir. ¿Qué otros secretos de su pasado estaban esperando ser revelados para que pudiera abrazar por completo su nuevo futuro? Roberto se despertó esa mañana con una energía vital que no había sentido en décadas. Había diseñado en su mente una conversación crucial con su equipo, una que prometía marcar un antes y un después en su liderazgo. Esa jornada, sin embargo, sería más que una simple reunión. Era la convergencia de su nuevo propósito personal y profesional. Al aproximarse a la oficina, su mente se agitaba con ideas y estrategias, pero cada vez que pensaba en su presentación, una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Estaba verdaderamente preparado para ser vulnerable delante de su equipo? La honestidad que había decidido adoptar como su nuevo mantra no solo representaba un aire de autenticidad, sino que también implicaba una exposición que podría resultar incómoda. Sin embargo, no podía volver atrás. Había optado por el camino de la transformación. Cuando llegó a la sala de conferencias, el aire estaba cargado de expectativa. Sus empleados estaban inquietos, pegando miradas a sus teléfonos, revisando correos. Roberto tomó una iniciativa. Respiración profunda y se dirigió a ellos con un nuevo tipo de autoridad. Creo que muchos de ustedes me conocen como el hombre que ha guiado esta empresa hacia el éxito financiero, comenzó, sintiendo cómo su voz resonaba con firmeza. Pero hoy quiero hablarles sobre algo más profundo, la verdadera esencia de lo que somos como equipo y como personas. Mentiría si dijera que no se sintió vulnerable al abrirse de esa forma.
Los rostros comunes de su equipo comenzaron a relajar sus tensiones, y en ese momento supo que tocaba una fibra sensible en todos ellos. Habló sobre sus luchas internas, sobre la búsqueda implacable de una imagen que lo había llevado a la soledad. Fue un reconocimiento de que los logros materiales no llenaban el vacío que había cultivado a su alrededor. Al finalizar, Roberto observó una mezcla de sorpresa y expectación. Su equipo había escuchado aquello que nunca había dicho antes. Había sembrado una semilla de autenticidad, y él, a su vez, se sentía cultivado por ello. Después de la reunión, se acercó a Clara, quien siempre había sido su confidente. ¿Crees que funcionará? ¿Que están listos para adoptar esta nueva visión? Preguntó con la esperanza desbordando en su tono. Lo que has hecho hoy no fue solo un cambio en la agenda, fue un cambio en la narrativa de liderazgo, respondió Clara con sinceridad. El verdadero desafío es mantener esta alineación con tus valores. La gente necesita ver que lo que has dicho no se queda en palabras. Las palabras de Clara resonaron en su mente, asumiendo un nuevo peso. Entendió que su transformación no solo dependía de una declaración emotiva, sino de cómo cada acción futura respondería a esa verdad que había compartido. La cultura organizacional que deseaba construir comenzaba desde un lugar más profundo que lo superficial, la conexión emocional. Esa tarde, mientras regresaba a casa, un nuevo mensaje iluminó su pantalla, desafiándolo de nuevo. Es difícil confrontar el pasado, pero haciéndolo encontramos la fuerza para avanzar. Se detuvo en ese instante, sintiendo el peso de la frase. Había una lucha interna que aún necesitaba enfrentar. Un antiguo colega, noticias sobre un competidor que había caído en la deshonestidad, se cruzó en su mente. Roberto se preguntó si eso formaba parte del destino. Tal vez debía explorarlo. Esa tarde podría transformarse en un silencio reflexivo, donde se le presentó el dilema que lo enfrentaría en el mañana. ¿Debería arriesgarse a ir hasta las últimas consecuencias, buscando respuestas que podrían desestabilizar la imagen que había construido? Un susurro se apoderó de él. Quizás el verdadero desafío de su autenticidad estaba por llegar, y con ello un nuevo camino que ni siquiera había imaginado. ¿Estaba listo para develar secretos que podrían cambiarlo todo? Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Roberto no podía dejar de pensar en su jornada y el mensaje que había recibido. La ansiedad lo impulsaba a considerar caminos que nunca había imaginado. En su mente, cada palabra debía resonar con la verdad, autenticidad que había prometido, y eso implicaba decisiones difíciles. Al llegar a casa, aparece un ambiente de calma, pero en su interior, un torbellino de emociones chocaba entre sí. Su esposa, Marta, lo vio entrar y lo saludó con una sonrisa, pero enseguida percibió que algo pesaba sobre sus hombros. ¿Todo bien, amor?, preguntó, dejando de lado sus quehaceres. Sí, solo reflexionando sobre algunas cosas en el trabajo, respondió Roberto, evadiendo a medias la realidad. La verdad era que su encuentro con el pasado lo obligaba a confrontar algo que había evitado durante años. Esa noche, tras una cena en silencio, Roberto se sumergió en sus pensamientos. La imagen del antiguo colega, que había elegido la línea de la deshonestidad, se grabó en su mente. ¿Era posible que, en su propio camino de búsqueda de la autenticidad, estuviera acercándose a una verdad aún más profunda? Sin más distracciones, decidió que era hora de enfrentarse a su propia historia. A la mañana siguiente, en la oficina, Roberto se sentó en su escritorio y comenzó a examinar viejos correos y documentos. Ese ejercicio lo llevó a una serie de conexiones que habían quedado en el olvido. Mientras leía, una idea comenzaron a gestarse. La compasión que había encontrado en su vulnerabilidad podía ser el hilo conductor entre sus deudas emocionales y el futuro que deseaba construir. Tomó un café con Clara de nuevo, esta vez con un enfoque renovado. Necesito explorar el trasfondo de nuestras prácticas anteriores. Hay cosas que no han funcionado, decisiones que pudimos haber tomado de otra manera, dijo, con la determinación titilando en su voz. Eso es un gran paso, respondió Clara, con ojos iluminados por la expectativa. Recuerda que no solo se trata de analizar el pasado, sino de construir un camino hacia adelante que sea significativo para todos. La conversación con Clara generó un destello de claridad. No solo necesitaba desenterrar verdades pasadas, sino también definir cómo sus decisiones afectaban a su equipo y a la empresa.
Si su autenticidad debía cambiar la historia de la organización, entonces estaba obligado a actuar con responsabilidad respecto a lo que había estado oculto. En un arranque de impulso, organizó una nueva reunión con su equipo. La asistencia fue compuesta no solo por sus directores, sino por empleados de todos los niveles. Su intención era simple: abrir un espacio para compartir experiencias. Al iniciar, el ambiente era diferente. Cada voz traía consigo historias de éxitos y fracasos, y cada historia resonaba en su alma. Roberto escuchó con atención, a veces interrumpiendo con preguntas que reflejaban genuino interés. La vulnerabilidad del grupo se transformó en una fuerza colectiva. Juntos, construyeron una narrativa compartida sobre el poder de ser honestos con uno mismo. Al final de la reunión, sintió que había logrado más que conectar, había comenzado a construir una nueva cultura organizacional basada en la sinceridad. Sin embargo, una pequeña parte de él sabía que la batalla más grande estaba aún por llegar. Mientras se despedía de sus colegas, un rostro familiar emergió entre la multitud. Era Ana, una empleada que había comenzado a trabajar recientemente y que, pese a su corta estancia, parecía poseer una sabiduría sorprendente. Agregaría a su hijo a la reunión, solo con sus 7 años, para que pudiera escucharlo liderar y compartir sus vulnerabilidades. La visión sencilla del niño lo hizo reflexionar sobre su enfoque como líder, pero también sobre el tipo de mentor que deseaba ser. Roberto sintió que algo dentro de él comenzaba a despertar con esa imagen. Tal vez, la perspectiva de un niño podía ofrecerle respuestas a dilemas que los adultos consideraban complejos. Con un ligero temblor, hizo un plan: invitar a Ana a una charla privada para explorar su experiencia y su opinión sobre las nuevas direcciones que tomaba la empresa. Con cada paso hacia adelante, los retos se hacían más claros, así como los caminos que no había considerado. Era ahora cuando la verdadera confrontación comenzaría. ¿Podría aceptar la valentía que requería enfrentar sus propios errores y aprender de los más jóvenes? La ilusión de transformación estaba próxima, y con ello, la incertidumbre de qué pasaría a continuación se cernía sobre él. Al día siguiente, Roberto despertó con una sensación de inquietud latente. La imagen del niño había plantado una semilla. Decidió que el día sería un punto de inflexión. No podía seguir ignorando su pasado, ni permitir que los remordimientos entorpecieran su crecimiento. Era tiempo de actuar de manera decidida. Durante la jornada, convocó a Ana a su oficina. Le ofreció un café, buscando crear un ambiente distendido, pero el nerviosismo fue palpable. En ella no solo veía a una nueva empleada, sino a un espejo que reflejaba las posibilidades de un nuevo enfoque. Ana, creo que tienes una perspectiva valiosa sobre nuestro entorno actual, inició Roberto, con el corazón latiendo rápidamente. Ana, con una mezcla de sorpresa y disposición, sostuvo su mirada. He notado cambios en la forma en que interactúas con el equipo. Se siente diferente, respondió, sin rodeos. Sus palabras resonaron en Roberto, quien se sintió expuesto, pero, al mismo tiempo, empoderado. Estoy intentando construir una cultura más abierta y honesta, pero me cuesta saber si voy en la dirección correcta, confesó, sintiendo que cada palabra lo acercaba a una verdad más profunda. Ana asintió. Las personas responden a la autenticidad. Si abres un espacio seguro, se sentirán cómodos compartiendo. Pero también creo que debes ser claro sobre tus propias vulnerabilidades. Eso generará confianza. Sus palabras lo impactaron. Roberto recordaba momentos en su carrera donde había tejido una fachada de seguridad, ocultando sus propias inseguridades. Era hora de deshacer ese tejido. Tienes razón, pensó, buscando el lugar dentro de sí que le permitiera aceptar sus debilidades. Hoy hay que ser más que un líder, necesito ser un mentor. Mientras conversaban, el pequeño hijo de Ana entró a la oficina. Su curiosidad lo llevó a preguntar sobre lo que estaban discutiendo. El niño, con sus ojos brillantes, expresó sin filtros: los adultos tienen miedo de decir lo que piensan. Su sinceridad golpeó a Roberto como una revelación. ¿Por qué crees que es así?, inquirió Roberto, casi en un susurro. Porque creen que no les gustará lo que piensan los demás, pero a veces hay que decirlo para sentirse mejor, respondió, como si los secretos de adultos fueran tan simples como una respuesta en el aula. Roberto sintió una corriente de energía fluir por sus venas.
El tipo de cambio que deseaba para su compañía comenzaba a tomar forma no solo como un concepto, sino como un proceso viviente, con ese niño siendo la voz de la verdad. Dio un giro en su concepción. Voy a implementar reuniones donde todos puedan expresar sus pensamientos sin miedo. Vamos a construir juntos este cambio desde la raíz. Ana sonrió. Eso va a funcionar, Roberto. La transparencia es poderosa. Sin embargo, a medida que la energía del momento lo llenaba de determinación, también surgió una nueva preocupación. El eco de las palabras del niño resonaba en su mente. ¿Esto realmente lo llevaría a donde quería estar? La necesidad de enfrentar sus propios miedos lo acechaba. Pese a que había decidido abrirse, aún existía en él la resistencia a vulnerarse por completo ante su equipo. Con la confianza renovada de estos diálogos, Roberto programó la primera reunión de este nuevo enfoque, manteniendo la fecha en secreto como un desafío y un impulso a la transformación. Sin embargo, mientras escribía la invitación, un nudo en el estómago apareció. En su mente corrían preguntas inquietantes. ¿Estaría listo para soportar el peso de su propia vulnerabilidad ante otros? ¿Y cómo reaccionarían a su apertura? Ese día, al cerrar su computadora, Roberto supo que estaba a las puertas de una revelación inminente y una confrontación personal ineludible. El horizonte de su transformación personal se dibujaba ante él, lleno de promesas y temores. Pero sin lugar a dudas, había un camino que recorrer, antes de descubrir si realmente podía ser el líder que anhelaba ser. La próxima semana se acercaba, y con ella, la reunión se prometía ser un banco de pruebas para su autenticidad. ¿Podría realmente estar a la altura de las expectativas que empezaba a generar, incluso en sí mismo? La incertidumbre lo rodeaba, y con ella, un nuevo abismo de autodescubrimiento lo esperaba. Roberto se despertó el día de la reunión con una sensación mezclada de ansiedad y anticipación. La noche anterior había revisado una y otra vez sus notas, tratando de predecir cada posible reacción de su equipo. Aunque la idea de la transparencia le parecía poderosa, la posibilidad de ser rechazado o ridiculizado ante sus colegas le llenaba de temor. Sin embargo, sabía que el cambio era necesario, no solo para su equipo, sino también para él. Al llegar a la oficina, el ambiente estaba cargado de expectativa. La sala de reuniones era un espacio que creía seguro, apilado con sillas alrededor de una mesa pulcra, pero hoy sentía que ese orden podría desmoronarse si no se manejaba adecuadamente. Decidió usar un enfoque directo. Cuando todos se reunieron, tomó una respiración profunda. Gracias a todos por venir. Hoy hablaré de algo que he estado guardando, empezó, notando cómo las miradas interrumpían el murmullo habitual. Comenzó a hablar sobre su propia lucha con la vulnerabilidad. Con cada palabra, el peso de su propio silencio se aligeraba. Describió sus inseguridades, sus temores de no ser suficiente, incluso sus dudas sobre si estaba en el camino correcto como líder. Mientras sus colegas escuchaban, vio asombro y entendimiento en sus ojos. Por primera vez, la sala se sentía verdaderamente conectada. Uno a uno, sus compañeros comenzaron a compartir sus propios miedos y experiencias. Las barreras que antes existían entre ellos empezaron a desvanecerse. La discusión dejó de ser un intercambio superficial, se convirtió en un diálogo auténtico que revelaba corazones y mentes. Roberto observó cómo la cultura de la empresa se transformaba en un ambiente colaborativo, donde la claridad y la confianza empezaban a florecer. A medida que escuchaba las historias de sus colegas, se dio cuenta de que él no solo estaba liderando un cambio en ellos, sino que estaba sanando su propia historia. Cada confesión parecían ser piezas que enlazaban su ansiedad colectiva y personal, un hilo invisible que conectaba a cada uno en la sala. Al finalizar la reunión, sintió una satisfacción que nunca antes había experimentado. La informalidad que se había implantado en el diálogo le dejó claro que, si seguía este camino, podría ser el mentor que quería ser. Sin embargo, al mismo tiempo, una inquietud lo invadía. ¿Dónde quedaba su propia historia en medio de toda esta apertura? Mientras la semana avanzaba, comenzó a poner en práctica las ideas compartidas durante la reunión. Se animó a ser un escucha activo, a valorar las opiniones diversas. Quería seguir fomentando esa atmósfera de sinceridad, pero se daba cuenta de que aún luchaba consigo mismo. ¿Podía realmente seguir mostrando su vulnerabilidad si eso alteraba su imagen ante sus colaboradores?
El miedo de que otros no estuvieran preparados para escuchar su verdad lo acosaba. Caminaba de un lado a otro de su oficina, preguntándose si aceptar la incertidumbre era la clave para su crecimiento. Esa tarde se encontró mirando por la ventana, observando la vida que continuaba afuera, ajena a sus conflictos internos. Fue un momento de revelación. Se dio cuenta de que su deseo de ser un líder auténtico no significaba la ausencia de inseguridades, más bien implicaba navegar por esas aguas turbulentas sin tener resultados predecibles. Pasaron los días, y aunque había hecho progresos, no podía evitar que síntomas de ansiedad volvieran a apoderarse de él. Se preguntó si estaba madurando o si simplemente estaba dejando que la autocompasión le impidiera avanzar. Después de unos días, su inquietud se detuvo cuando Ana lo buscó en su despacho. «Roberto, creo que hay algo importante que deberías saber sobre los retrocesos en el equipo», comenzó. En ese momento, un escalofrío de anticipación recorrió su espalda. ¿Sería posible que la transparencia que había tratado de implementar no estuviera dando resultados? La incertidumbre lo envolvía de nuevo. La incógnita de lo que Ana iba a decir se tornaba inmensa, como una sombra alargada que amenazaba con eclipsar sus recientes logros. En ese instante, Roberto supo que su viaje apenas empezaba y que el verdadero desafío estaba aún por venir. Roberto se encontraba en un punto crítico en su vida, donde cada decisión parecía tener un peso considerable en su futuro personal y profesional. Había emprendido un camino de transformación extraordinario, guiado por la nueva luz de la autenticidad que había empezado a abrazar. La reunión con su equipo había sido solo el inicio de una evolución que requeriría tanto esfuerzo como valentía. Sin embargo, la incertidumbre sobre la efectividad de sus acciones comenzaba a cobrar un peaje emocional en él. En la reunión, la calidez y la conexión que había sentido con su equipo eran claras, pero a medida que los días pasaron, también había notado la resistencia de algunos. Cuando Ana le informó sobre los fracasos y la desconfianza que persistía en ciertos miembros, un torrente de ansiedad surgió, convirtiendo su anterior optimismo en dudas perturbadoras. «No puede ser que estemos retrocediendo», pensó mientras desempacaba esos sentimientos conflictivos. Sin embargo, una parte de su ser ya sabía que el camino hacia la autenticidad no era, ni podría ser, lineal. La fragilidad de las relaciones humanas era una realidad compleja que dependía de la disposición de cada individuo a abrirse a la vulnerabilidad. Decidido a avanzar y no rendirse, Roberto organizó una nueva reunión a la que asistieron todos, incluida Ana. El clima era tenso, podía percibir la desconfianza que flotaba en el aire. «Quiero que hablemos abiertamente sobre las preocupaciones que tienen respecto a estos cambios», inició, sintiendo cómo la certeza se asentaba en él. Hacer frente a los miedos del equipo era más importante que sus propias inseguridades. Poco a poco, comenzaron a surgir preguntas críticas, pero también afirmaciones que llevaron el diálogo hacia un terreno constructivo. A medida que la discusión avanzaba, Roberto descubrió que, aunque había comenzado como un simple líder buscando autenticidad, se estaba convirtiendo en un verdadero ayudante de todos, permitiendo que sus compañeros expresaran sus inquietudes. Esa revelación era una luz en el sendero que había decidido recorrer. No se trataba solo de él, sino de construir una relación de confianza sustentada en la vulnerabilidad compartida. Cuando la reunión concluyó, Roberto no solo había escuchado las preocupaciones de su equipo, sino que también se sintió fortalecido al establecer un espacio donde la honestidad reinaba. Había sido crucial el notar que su propia lucha era la misma que la de muchos, la lucha por la aceptación, el deseo de ser comprendido. Esa conexión emocional dio vida al nuevo propósito de su empresa. En días posteriores, comenzó a notar cambios en el ambiente laboral. El equipo colaboraba con más entusiasmo, los empleados se sentían cómodos compartiendo sus ideas y preocupaciones. La atmósfera había dejado de ser fría y distante. Para convertirse en un espacio lleno de creatividad y energía positiva. Aún con la incertidumbre subsistente, Roberto estaba construyendo una comunidad que valía la pena. Un día, al regresar a casa, reflexionó sobre cómo esta transformación estaba repercutiendo en su vida personal. Marta le dijo: «Has cambiado, amor, te veo más presente y menos atrapado en tu mundo». Esa sola afirmación le reconfortó. En casa, estaba empezando a ser el hombre que su familia necesitaba,
Un hombre capaz de compartir sus miedos y aspiraciones sin temor al juicio. Un evento inesperado se avecinaba también. Un foro empresarial local había invitado a Roberto a hablar sobre su experiencia y la transformación que había liderado. Aunque la idea de estar frente a una multitud lo aterrorizaba, supo que era la oportunidad perfecta para demostrar que ser vulnerable, ser auténtico, no era solo un camino personal, sino un modelo a seguir en el mundo profesional. Al momento de subir al escenario, un torrente de nerviosismo invadió su ser, pero cuando comenzó a hablar, todo cambió. Compartió no solo los logros, sino sus inseguridades y el viaje hacia el entendimiento personal. Las reacciones del público, sus rostros iluminados y empatizantes, le llenaron el corazón de satisfacción. El aplauso resonó como un eco a su lucha interna. En ese instante, comprendió que la autenticidad no se trataba de ser perfecto, sino de ser humano. Su cambio no solo impactó positivamente su entorno laboral, sino también permitió que su familia se uniera a su viaje. La conexión, el crecimiento y el sentido de pertenencia se manifestaron de manera tangible. A medida que continuaba por su camino de autodescubrimiento y evolución, Roberto sintió que el pasado ya no opacaba su presente, lo transformaba y lo empoderaba. La historia de un millonario que había perdido el rumbo se convirtió en la de un líder sensible, un mentor dispuesto a guiar a otros para encontrar su propósito. Ahora, su vida estaba llena de autenticidad, y cada día demostraba que ser vulnerable significaba tener coraje. Había conquistado finalmente su propio vacío, y aunque el futuro seguía siendo incierto, lo esperaba con los brazos abiertos. La transformación no fue simplemente un proceso, sino la reafirmación de que al final, el verdadero éxito se encuentra en las conexiones humanas genuinas que todos habitamos. Así concluyó la historia de Roberto. Un viaje marcado por la lucha, el miedo y la redención a través de la conexión sincera con aquellos que lo rodean. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia, que puede inspirar a otros en su propio camino de transformación. Necesitan suscribirse ahora para recibir más relatos emotivos como este y dejar un me gusta para que el algoritmo ayude a otros a encontrarlo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el camino que tomó Roberto. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad en crecimiento.